sirves como sacerdote en el año 1396, de pie dentro de los fríos pasillos de piedra de la abadía de Westminster. Tu aliento forma nubes en el aire otoñal mientras sostienes tu libro de oraciones, observando con intriga cómo los sirvientes se mueven apresuradamente, preparándose para lo que los cortesanos susurran será la boda real más extraordinaria que Inglaterra haya visto. La novia ha llegado desde Francia. Una princesa, dicen, la hija del rey Carlos I. A lo largo de los años, has bendecido muchas uniones, uniendo a innumerables parejas en sagrado matrimonio, pero nunca antes has sido testigo de tal alboroto en la corte. Cuando las enormes puertas de roble se abren y la procesión nupcial entra, tus ojos se agrandan de asombro. El novio, el rey Ricardo II, presenta una figura imponente a sus 29 años, alto y noble, con su cabello dorado que brilla en la luz filtrada que entra por los vitrales. Caminando a su lado, hay lo que parece ser una niña, que apenas llega a su codo, con su pequeña mano completamente envuelta por su palma enguantada. Ella parece tener no más de 6 o 7 años. Esta joven princesa, vestida con un elaborado vestido francés, con su cabello oscuro trenzado con perlas que parecen demasiado pesadas para su pequeña cabeza. Te estabilizas contra la barandilla del altar. Esta es Isabel de Valois, la nueva reina de Inglaterra. A lo largo de tu vida, has sido testigo de novias tan jóvenes como 12 o 13 años. Los matrimonios arreglados por motivos políticos eran comunes entre las familias nobles. Naturalmente, entiendes la época en la que ocurrieron estos eventos. La vida era efímera e impredecible. Solo 50 años antes, una devastadora plaga azotó la tierra, llevándose a la mitad de la población. Los monarcas necesitaban forjar alianzas siempre que fuera posible, y el matrimonio servía como una forma de diplomacia más duradera que cualquier documento o insignia. Cuando la ceremonia comienza, tu mirada se posa en el rostro de la joven. Ella parece más intrigada que temerosa. Sus grandes ojos oscuros absorben el esplendor que la rodea. Las altas bóvedas góticas, las llamas parpadeantes de las velas, los aristócratas adornados con sus mejores sedas y terciopelos. Cuando el rey Ricardo recita sus votos, su tono es suave, casi paternal. No hay una figura monstruosa que secuestre a una joven novia por motivos egoístas. En cambio, esto es un monarca cumpliendo con su responsabilidad hacia su reino, asegurando la armonía con Francia a través de esta alianza sagrada. El matrimonio no será consumado, y todos son conscientes de este hecho. La joven reina será criada y educada en la corte inglesa hasta que alcance la madurez. Esto es simplemente la práctica habitual. Ofreces tus bendiciones a su unión con una voz serena, incluso mientras tu corazón late de manera extraña al declararlos esposo y esposa. Al observar a esta pequeña niña ascender para convertirse en la reina de Inglaterra, no puedes evitar preguntarte qué destino le espera en el peligroso reino de la política real. Antes de adentrarte en estos relatos olvidados de resistencia y adversidad, si te resulta interesante descubrir las verdades ocultas de la historia, considera pulsar el botón de me gusta y suscribirte para más contenido de este tipo. Y por favor, deja un comentario abajo para compartir desde dónde nos estás viendo. Me parece notable
que estemos examinando juntos estos antiguos relatos desde diferentes regiones del mundo, unidos a través de los siglos y las distancias por nuestra fascinación compartida por la historia. La alianza entre Isabel Balhuis y Ricardo II nunca fue concebida como una unión romántica. En cambio, fue un brillante ejemplo de diplomacia medieval, un movimiento estratégico orquestado a lo largo del panorama político para poner fin a uno de los conflictos más destructivos de la historia europea, la Guerra de los 100 Años. Para comprender verdaderamente el destino de Isabel, primero debemos entender el mundo en el que nació y las influencias que darían forma a su existencia efímera y trágica. Isabel nació el 9 de noviembre de 1389 en el Palacio del Louvre en París, como la hija mayor de uno de los monarcas más tumultuosos de la Europa medieval. Su padre, el rey Carlos VI de Francia, sufría episodios de locura que probablemente causaron momentos aterradores para la joven princesa. Recordado históricamente como Carlos el Loco, la salud mental de su padre fluctuaba, transformándolo de un gobernante efectivo en un lunático furioso que a veces perdía la conciencia de su propia identidad. Se creía que pensaba que estaba hecho de cristal o que se negaba a bañarse durante meses seguidos. Imagina la infancia de la pequeña Isabel en la lujosa pero volátil corte francesa. Un día, su padre podría levantarla en su regazo, colmándola de cariño y regalos. Al siguiente, podría encontrarlo temblando en una esquina, gritando que se acercaban asesinos para matarlo, o permaneciendo quieto durante horas, convencido de que cualquier movimiento haría que su frágil cuerpo, como de cristal, se rompiera en cientos innumerables fragmentos. Los asistentes del palacio se apresuraban a sacar a los niños durante estos episodios. Sin embargo, el miedo y la confusión seguían siendo visibles en los ojos de la joven Isabel. Su madre, Isabel de Baviera, era una mujer de carácter fuerte que luchaba por mantener la estabilidad en el reino durante los periodos de debilidad de su esposo. Elegante e inteligente, Isabel albergaba sus propios objetivos políticos y reconocía, más que la mayoría, que sus hijos eran activos clave dentro de la intrincada red de la diplomacia europea. Ella observaba a su hija mayor con una mirada astuta, consciente de que la belleza y el linaje real de Isabel eventualmente forjarían una alianza esencial para Francia. El mundo en el que nació Isabel estaba marcado por una guerra casi continua. Durante casi 6 décadas, Inglaterra y Francia habían estado inmersas en un conflicto feroz que dejó a ambas naciones devastadas. La Guerra de los 100 Años se originó por las reclamaciones inglesas al trono francés, pero había crecido hasta convertirse en algo mucho más complejo. Se convirtió en una lucha por la identidad nacional, la supremacía económica y el dominio territorial, consumiendo a varias generaciones. Los pueblos franceses yacían en ruinas debido a las invasiones inglesas. Los aristócratas ingleses habían agotado su riqueza, financiando campañas militares a través del canal. Ambas naciones estaban agotadas, sus arcas vacías y sus poblaciones cansadas de conflictos. Para la década de 1390, circulaban rumores de paz en las cortes de ambos reinos. Sin embargo, establecer la paz requería más que simples palabras. Era necesario compromisos duraderos
que no pudieran romperse fácilmente. Fue entonces cuando Isabel, de 6 años, subió al gran escenario de la diplomacia europea. La propuesta de casar a Isabel con Ricardo II surgió por primera vez durante discusiones clandestinas entre enviados franceses e ingleses en el año 1395. Ricardo había estado desconsolado por la pérdida de su amada primera esposa, Ana de Bohemia, el año anterior. Ana era celebrada como una reina virtuosa, apreciada por los ingleses por su amabilidad y generosidad. Su fallecimiento a causa de la peste había dejado a Ricardo no solo abrumado por la tristeza, sino también sin un sucesor, una situación peligrosa para cualquier gobernante de la Edad Media. Los consejeros de Ricardo le instaron a casarse nuevamente sin demora, pero el monarca inglés inicialmente fue reacio. Su unión con Ana había sido fundada en un afecto sincero, una rareza entre los matrimonios reales. La idea de reemplazarla se sentía como un insulto a su memoria. Sin embargo, su sentido de responsabilidad hacia el reino finalmente prevaleció sobre los sentimientos personales. Cuando los emisarios franceses llegaron con una propuesta que podría poner fin a las hostilidades, Ricardo empezó a prestar atención. La oferta francesa era notablemente audaz en su alcance. Propusieron no solo el matrimonio de la hija mayor del rey, sino también un dote de 800.000 francos, una cantidad enorme que podría ayudar significativamente a reponer la tesorería de Inglaterra azotada por la guerra. Más importante aún, sugirieron una tregua de 28 años, suficiente tiempo para que toda una generación creciera sin experimentar el conflicto bélico. Sin embargo, había un gran obstáculo. Isabel tenía solo 6 años. Incluso según los estándares medievales, esto era sorprendentemente joven para una novia real. Normalmente, los matrimonios políticos involucraban a niñas que estaban cerca o ya habían alcanzado la adolescencia. Sin embargo, los diplomáticos franceses argumentaron que su juventud en realidad jugaba a su favor. El Union representaría un nuevo comienzo, libre de la animosidad y la violencia que previamente habían empañado las relaciones entre los dos reinos. Isabela sería criada en la corte inglesa, adoptando costumbres inglesas y desarrollando lealtades, para cuando alcanzara una edad adecuada para gobernar como reina consorte, sería tan inglesa como francesa. Los consejeros de Ricardo estaban divididos en su opinión. Algunos reconocían las ventajas estratégicas del plan. La dote por sí sola mantendría a la familia real durante varios años y la prolongada tregua permitiría a Inglaterra abordar otras preocupaciones como la creciente influencia de Escocia y las rebeliones en Irlanda. Otros expresaron su preocupación por establecer un precedente peligroso al casar a una niña a una edad tan temprana, temiendo que esto pudiera causar escándalo incluso entre la nobleza medieval. Sin embargo, el propio Ricardo estaba cautivado por un asunto completamente diferente. Los observadores en la corte notaron que cuando vislumbró el retrato en miniatura de Isabela, que había sido enviado por los emisarios franceses, su comportamiento cambió. Había la sensación de que frente a él tenía a una niña que necesitaba protección, orientación y cuidado. Quizás algunos susurraron en voz baja que el monarca sin hijos percibe en este acuerdo no solo una alianza política,
sino también una oportunidad para actuar como padre además de ser esposo. Las negociaciones continuaron durante varios meses, con 500 representantes cruzando el canal repetidamente para finalizar los arreglos complejos. Cada detalle sobre la futura vida de Isabel fue discutido y formalizado minuciosamente. Ella debía mantener a sus sirvientes franceses y damas de compañía. Se le permitiría observar las costumbres francesas y mantenerse en contacto con su familia. Lo más importante, todos los partidos acordaron que el matrimonio permanecería sin consumar hasta que ella alcanzara la madurez física, una salvaguarda que se incorporó explícitamente en el tratado. Mientras tanto, en París, la joven Isabel, de 6 años, jugaba con sus muñecas sin saber que su destino se estaba decidiendo a puertas cerradas y documentado en acuerdos sellados. Sus tutores comenzaron a enseñarle expresiones en inglés y las costureras empezaron a preparar un guardarropa digno de una reina. Le dijeron que se casaría con un rey magnífico al otro lado del mar. Sin embargo, a los 6 años, la idea parecía tan lejana y fantástica como los cuentos de hadas que sus enfermeras le contaban a la hora de dormir. La ceremonia de la boda se llevó a cabo no una, sino en 2 ocasiones diferentes, destacando las intrincadas cuestiones diplomáticas de la alianza. Isabela tenía apenas 7 años cuando se casó con Ricardo II en el puerto de Cala bajo control inglés el 31 de octubre de 1496. La ceremonia inicial fue privada, principalmente con la participación de diplomáticos y nobles de alto rango de ambas naciones. Cala, como territorio inglés, situado en tierras francesas, sirvió como un escenario neutral para este evento histórico. De pie en el gran salón del castillo de Cala, Isabela probablemente sintió el peso del momento presionando sobre ella. Llevaba un vestido hecho de tela de oro, tan cargado de bordados y perlas que necesitó ayuda para caminar. Su nuevo esposo se arrodilló a su nivel para intercambiar los anillos, y los testigos observaron cómo suavemente levantó su barbilla cuando ella parecía asustada por la mirada de los nobles reunidos. Un año después, fue coronada reina en la abadía de Westminster. Se cree que varias personas perdieron la vida en la estampida para poder ver a la famosa joven novia. El pueblo de Inglaterra había escuchado historias sobre su nueva reina infantil y la curiosidad atrajo a grandes multitudes a Londres para la ceremonia de coronación. El evento en sí fue una impresionante exhibición de esplendor real, destinada a demostrar tanto a la aristocracia inglesa como a los espectadores extranjeros que este matrimonio extraordinario contaba con el respaldo total de la monarquía. Isabela fue transportada por las calles de Londres en una litera adornada con rosas inglesas y símbolos franceses, representando sutilmente la unión de los dos reinos. Ella llevaba una corona especialmente diseñada para su pequeña cabeza, y su tren fue llevado por duquesas inglesas elegidas para servir como sus guardianas y mentoras. Las multitudes que bordeaban las calles gritaban bendiciones en inglés, un idioma que ella empezaba a entender, pero respondió con una sonrisa y un saludo, tal como le habían indicado. La fiesta de 3 días posterior contó con entretenimiento como malabaristas, músicos y elaboradas representaciones teatrales que ilustraban el prometedor futuro que se esperaba que esta unión trajera a ambos reinos.
Isabela se sentó en la mesa principal junto a Ricardo, mordisqueando su comida con los modales refinados que le habían inculcado sus tutores franceses, mientras los invitados nobles brindaban por la salud de la joven reina. Sin embargo, incluso en medio de las festividades en curso, los cortesanos experimentados ya comenzaban a cuestionar cuánto tiempo duraría esta armonía. Las alianzas medievales, por muy cuidadosamente negociadas que estuvieran, eran inherentemente frágiles. A pesar de su autoridad actual, Ricardo II no era universalmente querido por sus nobles. Circulaban rumores de insatisfacción, especialmente entre aquellos que creían que el rey estaba demasiado influenciado por sus favoritos y demasiado ansioso por buscar la paz con Francia, aunque la fuerza militar de Inglaterra seguía siendo formidable. Por ahora, sin embargo, Isabela permaneció segura dentro de su nueva residencia. Ricardo arregló para que ella residiera en sus propios aposentos en el Palacio de Westminster, atendida por una casa cuidadosamente seleccionada que combinaba sirvientes franceses e ingleses. Su rutina diaria incluía lecciones no solo en idiomas y habilidades cortesanas, sino también en las complejas maneras de la etiqueta real inglesa. Le enseñaron a inclinarse a la manera inglesa, a preferir el vino sobre la cerveza durante las comidas y a hablar inglés con el acento de la corte en lugar de la pronunciación francesa aprendida de sus tutores. El propio Ricardo asumió un papel activo en su educación y bienestar. Las crónicas contemporáneas la describen visitándola con frecuencia en sus aposentos, llevándole regalos de todo su reino, pájaros exóticos de Irlanda, libros finos de Oxford e instrumentos musicales fabricados por los mejores artesanos de Londres. Parecía disfrutar sinceramente de su compañía, y ella empezó a anticipar sus visitas, saludándolo con una mezcla de formalidad y calidez que caracterizaba su vínculo inusual. Los otros niños en la corte acogieron rápidamente a Isabela como una de los suyos. Los hogares reales medievales generalmente alojaban a muchos niños nobles jóvenes que estaban siendo criados y educados junto a los propios familiares del monarca. Isabela desarrolló un vínculo especial con las hijas de los partidarios de Ricardo, niñas cercanas a su edad, que la ayudaban a entender las intrincadas jerarquías sociales y las costumbres no dichas de la nobleza inglesa. Su compañera más querida era Margaret Holland, la hija de uno de los medio hermanos de Ricardo. Aunque Margaret solo tenía 2 años más que Isabel, parecía mundana y refinada para la joven reina. Fue Margaret quien le presentó a Isabel los juegos infantiles ingleses, le ayudó a discernir qué damas de la corte podían confiarle confidencias y le advirtió sobre las corrientes políticas que incluso los niños no podían evitar por completo. Las dos chicas pasaban a menudo horas en el jardín apartado de Isabel, practicando bordado mientras Margaret le explicaba los linajes de las casas nobles inglesas y las antiguas disputas que aún hervían bajo la superficie de las maneras cortesanas. La rápida comprensión de Isabel sobre estos temas, combinada con su visión francesa de la política inglesa, a menudo le proporcionaba ideas sorprendentes a sus compañeras mayores. Una vez, Isabel le preguntó a Margaret, ¿por qué parecen los nobles ingleses observarse con tanta vigilancia? En Francia, las facciones y disputas son comunes, pero aquí parece que todos esperan que ocurra algo. Margaret, sabia más allá de sus años, aclaró que el gobierno de Ricardo
se había caracterizado por conflictos con sus nobles casi desde el principio. Durante su juventud, sufrió una revuelta importante que le dejó un resentimiento persistente hacia quienes se habían opuesto a él. Al mismo tiempo, muchos de los nobles prominentes creían que Ricardo estaba demasiado enamorado de sus favoritos de la corte y tendía a descartar sus consejos sobre asuntos militares y políticos. Aunque el rey ahora tiene una autoridad considerable, Margaret enfatizó que el gobierno en Inglaterra debe implicar compartir el poder con la aristocracia. Su matrimonio, argumentaba, fue beneficioso porque aseguraba la paz con Francia, aunque algunos lo veían como una señal de debilidad, sugiriendo que Ricardo prefería la diplomacia sobre la conquista militar. Isabel interiorizó estos conocimientos con la seriedad de una joven que comenzaba a comprender que su vida estaba entrelazada con fuerzas mayores y más poderosas. Empezó a observar las interacciones en la corte con una conciencia renovada, notando cómo ciertos nobles se quedaban en silencio al entrar Ricardo, cómo las conversaciones cambiaban cuando ella aparecía, y cómo incluso sus damas de compañía francesas parecían escoger cuidadosamente sus palabras al hablar de temas políticos. Los años 1397 y 1398 pasaron sin conflictos para Isabel. Pasó de ser una niña pequeña a una joven más segura de sí misma. Su inglés se volvió fluido y su comprensión de la vida en la corte se fue perfeccionando. Ricardo continuó mostrándole su amabilidad paternal, y ella empezó a sentirse verdaderamente cómoda en Inglaterra. Las grandes paredes de piedra de Westminster se volvieron familiares en lugar de intimidantes y pudo navegar por la intrincada red de pasillos y cámaras sin dificultad. Su educación fue más allá de las habilidades femeninas habituales como el bordado y la música. Ricardo insistió en que aprendiera a leer y escribir en francés e inglés, y sus instructores incluyeron a algunos de los eruditos más eminentes del reino. Ella estudió historia de manera exhaustiva, centrándose en las crónicas de los monarcas ingleses y franceses, adquiriendo conocimientos sobre las figuras influyentes cuyas acciones habían dado forma al mundo que ella ahora conocía. Una de sus clases favoritas era la de mapas. Su maestro, un erudito conocedor llamado Maestro Guillermo, colocaba grandes pergaminos en el suelo de su estudio, ilustrando los límites de ambos reinos y explicando cómo la geografía había desempeñado un papel en siglos de disputas. Isabela se arrodillaba junto a estos mapas, trazando con su dedo las líneas costeras, visualizando los barcos que transportaban ejércitos y emisarios a través del canal. «Mira aquí, su gracia», decía el maestro Guillermo, señalando las aguas estrechas entre Dover y Calais. Esta pequeña franja de agua ha servido tanto como puente como barrera entre nuestros pueblos. Tu matrimonio simboliza la esperanza de que eventualmente pueda convertirse únicamente en un puente. Isabela asintió solemnemente, entendiendo incluso a la edad de 8 años que ella representaba algo más grande que ella misma. No era simplemente una joven preparándose para convertirse en reina. Ella encarnaba un símbolo vivo de la armonía entre dos naciones que habían estado en desacuerdo durante más tiempo del que cualquiera podía recordar. Sin embargo, como pronto descubriría Isabel, los símbolos podían ser delicados y vulnerables en el tumultuoso reino de la intriga política medieval.
Las primeras señales de problemas surgieron a principios de 1399, cuando Isabel percibió un cambio en la atmósfera de la corte. Las conversaciones se detenían abruptamente cada vez que ella entraba en una habitación. Sus damas de compañía intercambiaban miradas ansiosas cuando creían que ella no las observaba. Incluso Margaret Holland parecía distraída e incómoda a pesar de sus esfuerzos por mantener las rutinas habituales. El propio Ricardo parecía alterado. Sus visitas a los aposentos de Isabel se volvieron menos frecuentes y, cuando llegaba, parecía preocupado, mirando de vez en cuando por las ventanas hacia los tempames, como si esperara que aparecieran barcos en el horizonte. Los regalos habituales de libros y baratijas cesaron, lo que llevó a Isabel a preguntarse si de alguna manera le había ofendido. La situación era mucho más grave que un simple error infantil. Ricardo enfrentaba la crisis más severa de su reinado, y no tenía nada que ver con su joven reina. Su primo, Henry Bolingbroke, a quien Ricardo había desterrado el año anterior, había regresado a Inglaterra liderando un ejército, alegando que solo estaba allí para recuperar su herencia, pero era evidente que tenía aspiraciones mucho mayores. Muchas de las familias nobles inglesas, que desde hacía tiempo se habían vuelto inquietas bajo el mandato de Ricardo, comenzaron a apoyar la causa de Henry. La estabilidad cuidadosamente mantenida que había permitido a Isabel sentirse segura en la corte inglesa se estaba desintegrando rápidamente. Isabel comprendió por primera vez la magnitud del peligro cuando una mañana se despertó y encontró que varias de sus damas de compañía inglesas habían desaparecido durante la noche. Cuando preguntó a sus sirvientes franceses sobre su paradero, solo recibió respuestas vagas. Para la tarde, podía escuchar gritos desde el patio debajo de su ventana y al mirar hacia afuera, vio hombres armados vestidos con un uniforme desconocido. Esa noche, Margaret Holland irrumpió en los aposentos de Isabel con el rostro pálido de miedo. «Debes empacar de inmediato», susurró con urgencia. «Solo los objetos más necesarios. Esta noche partiremos de Westminster». «¿A dónde nos dirigimos?», preguntó Isabela, con el pulso acelerado por una sensación de temor que no había experimentado desde sus primeros días en Inglaterra. «Hacia la fortaleza», respondió Margaret. «El rey afirma que es por tu protección», pero no terminó su pensamiento. Sin embargo, Isabela entendió. La Torre de Londres servía tanto como residencia real como centro de detención. Durante periodos de caos político, la línea entre ambos a menudo se difuminaba. El recorrido por las calles sombrías de Londres fue diferente a cualquier cosa que Isabela hubiera experimentado antes. En lugar de las grandiosas procesiones a las que estaba acostumbrada, se movían en un carruaje pequeño y fuertemente custodiado, con guardias armados cabalgando delante y detrás de su litera. Las cortinas estaban cerradas, pero aún podía percibir los sonidos de la ciudad que los rodeaban. No el zumbido típico del comercio y la actividad cotidiana, sino algo más urgente y amenazante. En la fortaleza, Isabela fue instalada en habitaciones que eran acogedoras, pero evidentemente destinadas a confinarla más que a simplemente alojarla. Las ventanas estaban protegidas con rejas de hierro y guardias estaban apostados en cada punto de entrada. A sus damas de compañía francesas se les permitió quedarse con ella, pero la mayoría de sus sirvientes ingleses
habían sido despedidos. Por primera vez desde su llegada a Inglaterra, Isabela experimentó una verdadera soledad. Ricardo la visitó en su segundo día en la fortaleza, y la transformación en él fue sorprendente. El rey seguro de sí mismo y gentil que ella conocía ya no estaba, reemplazado por un hombre que parecía haber envejecido varios años en solo unas semanas. Su atuendo estaba arrugado, su cabello sin peinar, y sus ojos brillaban con una ferocidad que hizo que Isabela pensara incómodamente en los momentos de locura de su padre. «Mi querida niña», dijo, arrodillándose ante su trono, como había hecho durante su primer encuentro, «nuestra situación, lamentablemente, se ha vuelto bastante difícil. Hay personas que cuestionan mi autoridad para gobernar y que buscan desmantelar la paz que establecimos con el reino de tu padre. Isabela, ahora de 9 años, y mucho más madura que hace 3, comprendió la gravedad de la situación. Preguntó directamente, ¿sigue siendo rey? La expresión de Richard estuvo teñida de amargura por un momento, pero la influencia de Henry Bowling había debilitado a muchos de sus partidarios y quizás ya no pueda protegerte como solía hacerlo. La conversación posterior fue diferente a cualquier otra que hubieran compartido antes. Por primera vez, Richard dirigió su palabra a Isabela no como a una niña que necesita protección, sino como a una igual en asuntos políticos que debe entender las duras realidades de su situación. Explicó que Henry reclamaba el trono, que numerosos nobles prominentes habían abandonado la causa de Richard y que el futuro de Inglaterra y la paz con Francia dependían ahora del resultado. «¿Qué será de mí?», preguntó Isabela, manteniendo una compostura que habría sido extraordinaria en un adulto, y mucho más en una niña de 9 años. «No lo sé», respondió Richard, y Isabela pudo ver que esa ambigüedad le causaba gran angustia. «Henry podría intentar usarte como una herramienta de negociación con tu padre, o podría optar por honrar nuestro matrimonio y seguir protegiéndote. Mucho dependía de si él priorizaba la armonía con Francia por encima de sus ambiciones personales». Esto marcó la primera verdadera lección de Isabel sobre las duras realidades de la diplomacia medieval. Su valor como individuo era secundario a su papel como símbolo y herramienta política. El amor y la amabilidad que Richard le había mostrado, por sincero que fuera, no pudo protegerla de las fuerzas mayores que estaban transformando el reino inglés. Las semanas siguientes se desarrollaron en una incertidumbre dolorosa. Isabel podía oír los sonidos de la ciudad más allá de los límites de la torre, pero seguía aislada de información confiable sobre la situación. Sus damas francesas susurraban en su lengua materna, pero incluso ellas parecían saber poco más que rumores y conjeturas. Por fin, en una mañana gris de octubre, Isabel escuchó el sonido que había temido: los pasos pesados de hombres armados acercándose a sus cámaras. Cuando las puertas se abrieron, no vio a los guardias a los que estaba acostumbrada, sino a hombres desconocidos vestidos con el ropaje de rosa rojo de Henry Bolingbroke. El hombre que lo seguía era alto y autoritario, con el porte de un soldado y los ojos astutos de un estadista. Este era el propio Henry, ahora conocido como Enrique IV de Inglaterra, llegando para encontrarse con la joven
que representaba tanto una oportunidad como un desafío para su nuevo reinado. Isabela se levantó de su asiento y realizó una profunda reverencia, tal como le habían enseñado al saludar a un monarca. Henry la observó durante un largo momento, fijándose en su compostura, en su evidente inteligencia y quizás evaluando cómo podría beneficiarse de ella. Su gracia la dirigió formalmente, notando que aún utilizaba su título real. Lamento que las circunstancias hayan hecho necesario discutir su futuro en tales condiciones. ¿Qué le ha pasado al rey?, preguntó Isabela, dirigiéndose directamente a Ricardo con la sencillez que se había convertido en su rasgo distintivo. Henry respondió, usando el nombre de nacimiento de Ricardo en lugar de su título real. Ricardo de Burdeos ya no es rey. Ha abdicado en favor de mi derecho al trono. Isabela entendía lo suficiente de política como para darse cuenta de que abdicado probablemente significaba que se le había obligado a renunciar a la corona, pero no cuestionó el eufemismo. En cambio, ella planteó la pregunta que era más urgente para sus perspectivas inmediatas. ¿Qué me pasará? La respuesta de Henry determinaría si Isabel permanecía como una reina reinante o se convertía simplemente en una prisionera de gran valor. Su futuro dependía del juicio del nuevo rey respecto a la mejor estrategia para el acuerdo de paz con Francia, si mantenerlo o arriesgarse a un conflicto en busca de otros objetivos políticos. Henry explicó que esta decisión dependía de varios elementos: la reacción de tu padre ante los acontecimientos recientes, el consejo de mis consejeros y, quizás lo más crítico, tu propio comportamiento en los próximos meses. Con estas palabras, la Isabel de 9 años entró en la fase más peligrosa de su joven vida. El refugio seguro de la corte de Richard había desaparecido, reemplazado por las duras realidades de un reino en agitación. Ya no era simplemente una joven reina preparada para cumplir con sus responsabilidades reales. En cambio, se convirtió en una rehén política cuyo valor podría ser evaluado en función de los posibles costos de la guerra o la paz. Las semanas posteriores a la destitución de Richard sirvieron como una lección de resiliencia para Isabel. Mientras estuvo confinada en la torre, aún no fue oficialmente encarcelada, pero tuvo que navegar cuidadosamente por el peligroso panorama político de una corte aún indecisa sobre su destino. Algunos de los partidarios de Enrique sostenían que ella debería ser devuelta rápidamente a Francia, tanto para ahorrar los costos asociados con su corte como para demostrar que Inglaterra estaba preparada para renegociar el tratado de paz desde una posición de fuerza. Otros aconsejaban prudencia, enfatizando que la presencia de Isabel le proporcionaba a Inglaterra una ventaja en futuras negociaciones con Francia. Mientras ella permaneciera bajo custodia inglesa, su padre dudaría en emprender acciones que pudieran poner en peligro su bienestar. Este grupo argumentaba que ella debía mantenerse cómoda pero bajo estricta supervisión. La propia Isabel desempeñó su papel con una habilidad extraordinaria para una niña tan joven. Constantemente mostró cortesía hacia sus captores, asegurándose de no causar ofensa ni parecer estar conspirando contra el gobierno de Enrique. Al mismo tiempo, mantuvo la dignidad acorde a su estatus, negándose a aceptar menos que el trato de una reina que aún legalmente era. Sus damas de compañía francesas resultaron ser un apoyo esencial durante este tiempo.
A diferencia de sus damas inglesas, que habían sido despedidas o huido, estas mujeres permanecieron leales a los intereses de Isabel en lugar de a cualquier facción inglesa. La ayudaron a comprender las complejidades de su situación y la guiaron para mantener el delicado equilibrio que necesitaba sostener. Su dama de compañía principal, Madame Ducy, le aconsejó que recordara su posición. Tú sigues siendo la reina de Inglaterra a los ojos de la ley y del tribunal de tu padre. Aunque Enrique pueda llevar la corona, aún no ha dado pasos para anular tu matrimonio o rechazar oficialmente el tratado. Mientras eso sea así, tu estatus tiene importancia. Y donde hay importancia, todavía hay esperanza. Sin embargo, esta esperanza tuvo un precio terrible que Isabel apenas comenzaba a comprender. Los rumores sobre el destino de Ricardo empezaron a circular dentro de la torre. Al principio, se reportaba que había muerto mientras estaba en cautiverio en el castillo de Pontefract. Más tarde, susurros sugerían que su muerte no fue accidental, insinuando que los aliados de Enrique habían orquestado un incidente para eliminarlo. Cuando Isabel finalmente recibió la confirmación de la muerte de Ricardo, la noticia la impactó con una intensidad inesperada. Nunca había amado a Richard como una esposa ama a su esposo. ¿Cómo pudo haberlo hecho cuando todavía era una joven? Sin embargo, él le había mostrado amabilidad, le había ofrecido protección y se había convertido en la figura paterna más cercana que había conocido desde que salió de Francia. Su fallecimiento no solo representaba una pérdida personal, sino también el fin de su último vínculo con la vida que había establecido en Inglaterra. Las circunstancias que rodearon la muerte de Richard también sugerían perspectivas preocupantes para su propio futuro. Si Henry estaba dispuesto a orquestar el asesinato de un monarca coronado, ¿qué límites morales podría cruzar al eliminar a una princesa francesa que había superado su utilidad? Estas preocupaciones resultaron ser justificadas cuando, a principios del siglo XIV, Isabel recibió un severo ultimátum de la administración de Henry. Solo se le permitiría regresar a Francia si reconocía explícitamente a Henry como el rey legítimo de Inglaterra y renunciaba a cualquier reclamación al trono inglés que pudiera tener como viuda de Richard. Desde el punto de vista de Henry, esta propuesta fue un triunfo diplomático. Al abandonar Inglaterra voluntariamente, Isabel aceptaba implícitamente que su matrimonio con Richard había sido anulado por su pérdida de poder. Este movimiento eximiría a Henry de los compromisos del acuerdo de paz original, al mismo tiempo que esquivaba las dificultades políticas de remover por la fuerza a una joven reina. Para Isabel, la situación era clara. Enfrentaba una elección entre aceptar el exilio y admitir que sus 3 años como reina de Inglaterra habían sido en vano, o rechazarlo y arriesgarse a ser encarcelada para siempre. A los 10 años, se vio obligada a tomar una decisión que influiría no solo en su destino personal, sino también en la futura relación entre Inglaterra y Francia durante muchos años. Sus consejeros franceses estaban divididos en sus opiniones. Algunos recomendaban que aceptara las condiciones y regresara a la seguridad de la corte de su padre, donde podría ser atendida adecuadamente y, posiblemente, encontrar una nueva alianza matrimonial en el futuro. Otros argumentaban que debía negarse, afirmando que seguía siendo la viuda legítima de Ricardo
y la reina legítima de Inglaterra, independientemente de las acciones de Henry. La propia Isabel deliberó sobre sus opciones durante varias semanas. Una parte de ella anhelaba regresar a Francia para reunirse con su familia y escapar de la atmósfera tensa de la corte de Henry, pero otra parte entendía que aceptar los términos de Henry sería una traición a la memoria de Ricardo y un abandono de la paz que él había muerto intentando mantener. En última instancia, circunstancias fuera de su control dictaron su elección. Durante uno de sus momentos más racionales, Carlos VI envió un mensaje en el que expresaba que esperaba que su hija regresara a Francia sin demora. La comunicación, transmitida por canales diplomáticos, aclaraba que las negociaciones en curso respecto al estatus de Isabel serían vistas como un acto de hostilidad por parte de la monarquía francesa. Confrontada con la posibilidad de un conflicto renovado con Francia, la administración de Enrique aceptó rápidamente su partida. Las condiciones que rodearon su liberación se mantuvieron intencionadamente ambiguas, permitiendo que ambas partes interpretaran su regreso como voluntario o coaccionado, según sus intereses políticos. El viaje de regreso a Francia en el verano del año 1401 fue una mezcla de alegría y tristeza para Isabel. Ella dejaba atrás el único hogar que había conocido durante medio década, abandonando las cámaras donde había aprendido a apreciar la poesía inglesa, los jardines donde jugaba con Margarita Holland y el gran salón donde había sido coronada reina de 1900. Inglaterra, al mismo tiempo, se dirigía de regreso a una familia y una nación que se habían vuelto desconocidas para ella durante sus años en Inglaterra. Ahora hablaba francés con un leve acento inglés. Prefería la ropa inglesa a los estilos franceses y necesitaba reaprender las costumbres de la corte de su padre. La joven que había salido de París a los 6 años regresaba como una joven de 11, moldeada por experiencias que ninguno de sus parientes franceses podía comprender completamente. Su reunión con sus padres fue complicada por la salud mental en declive de su padre. Carlos VI estaba experimentando uno de sus episodios más severos cuando Isabel llegó, convencida de que estaba siendo perseguido por enemigos invisibles y negándose a reconocer a su propia familia. Cuando finalmente salió de su locura después de varias semanas, parecía desconcertada por la presencia de Isabel, como si hubiera olvidado que ella había estado casada con el monarca inglés. Su madre, Isabel, era más hospitalaria pero también más estratégica. La reina de Francia comenzó rápidamente a considerar cómo podía aprovecharse la posición única de Isabel para servir a los intereses franceses. Como viuda de un rey inglés, Isabel poseía una estatura diplomática que podría ser ventajosa en las próximas negociaciones. A corto plazo, su familiaridad con la corte inglesa la convertía en una valiosa fuente de inteligencia sobre los asuntos políticos y la fuerza militar de Inglaterra. Isabel se encontraba dividida entre estas demandas contradictorias sobre su lealtad y conocimiento. Era de origen francés y había regresado al territorio francés, pero también llevaba la experiencia de haber sido reina de Inglaterra y sentía una residual sensación de deber hacia la nación que una vez fue su hogar. Cuando los consejeros de su madre preguntaron sobre las defensas inglesas o el apoyo de Enrique entre la nobleza,
ella respondió con cautela, ofreciendo ideas generales y evitando detalles específicos que pudieran ayudar en la planificación militar. Los meses posteriores a su regreso a Francia marcaron un tiempo de ajuste y reflexión para Isabel. Ya no era una niña, pero aún no era completamente una adulta. A la edad de 11 años, ya había soportado más turbulencias políticas y tragedias personales que la mayoría de las personas enfrentan a lo largo de toda su vida. La pregunta actual era qué papel asumiría dentro del complejo panorama de la diplomacia medieval europea. Su anterior condición de reina de Inglaterra la convertía en una candidata atractiva para numerosas familias nobles de toda Europa, pero también añadía complicaciones a cualquier posible unión. Algunos pretendientes se disuadían por su estatura real y su importancia política, mientras que otros estaban más enfocados en los beneficios estratégicos del matrimonio que en Isabel la misma. Desde su propia perspectiva, Isabela había formado opiniones firmes sobre el matrimonio, moldeadas por sus experiencias con Ricardo. Reconocía cómo las alianzas políticas a través del matrimonio podían ofrecer seguridad y protección, pero también veía cómo tales arreglos podían deshacerse rápidamente cuando las circunstancias cambiaban. Cualquier futuro esposo necesitaría comprender que ella no era simplemente un peón diplomático, sino una joven dotada de su propio intelecto, deseos y aspiraciones. La corte de Francia en el año 1401 era un entorno peligroso para alguien con las lealtades múltiples de Isabela. El conflicto en curso con Inglaterra provocaba sentimientos anti-ingleses generalizados entre la aristocracia, y el mandato de Isabela como reina de Inglaterra llevó a algunos cortesanos a verla con sospecha. Ella necesitaba ser cautelosa para no parecer demasiado simpática a las causas inglesas, mientras también mantenía su afecto genuino por Richard y por algunos de sus aliados. Al mismo tiempo, la fragilidad mental de su padre provocaba que el gobierno francés fuera efectivamente dirigido por facciones nobiliarias rivales, cada una ansiosa por promover sus propias agendas. Isabela se vio obligada a seguir un camino cuidadoso a través de estas luchas faccionales, evitando ser explotada por algún grupo en particular. Su madre, Isabeau, servía tanto como protectora como posible amenaza. La reina de Francia, sinceramente, se preocupaba por el bienestar de Isabela, pero también era una astuta estratega política que reconocía en las relaciones y experiencias de su hija activos valiosos para la corona. La protección de Isabeau venía acompañada de expectativas de que Isabela avanzara los intereses franceses, incluso cuando esos objetivos entraban en conflicto con sus creencias personales o valores morales. El año 402 trajo nuevos desafíos cuando Isabela supo que Enrique IV enfrentaba rebeliones importantes en Inglaterra. La familia Percy, que anteriormente había sido su apoyo, se había rebelado contra él, y también estallaron levantamientos en Gales y Escocia. Algunos miembros de la corte francesa vieron esto como una oportunidad para invadir Inglaterra y restaurar la dinastía legítima, posiblemente con Isabela sirviendo como figura simbólica, como la viuda del último rey Plantagenet. Isabela quedó profundamente horrorizada por estos debates. Ella no deseaba ver a Inglaterra desgarrada por conflictos internos.
A pesar de sus opiniones personales respecto al exilio de Enrique, las personas inglesas que había conocido, sus sirvientes, tutores y amigos de la infancia, eran inocentes de los crímenes políticos cometidos por sus gobernantes. La idea de que los ejércitos franceses devastaran aldeas inglesas en su nombre le resultaba profundamente inquietante. Cuando fue preguntada directamente sobre la posibilidad de una acción militar contra Inglaterra, Isabel eligió sus palabras con cuidado. Enfatizó que cualquier invasión probablemente causaría bajas significativas en ambos lados. Observó que la población inglesa podría unirse para defender su tierra, independientemente de sus sentimientos hacia Enrique, y que la victoria estaba lejos de estar asegurada, dada la defensa natural y las tradiciones militares de Inglaterra. Su reticencia a apoyar medidas hostiles contra Inglaterra generó algunas críticas por parte de extremistas franceses que la acusaron de tener lealtades divididas. Sin embargo, su postura fue respaldada por facciones más moderadas en la corte, que argumentaban que mantener relaciones pacíficas con Inglaterra era lo mejor para Francia, en lugar de buscar una guerra renovada. Estas diferencias políticas alcanzaron su punto máximo en el año 1403, cuando Isabel fue abordada por emisarios que representaban a Carlos, duque de Orleans, con una propuesta de matrimonio que volvería a cambiar profundamente su vida. El duque de Orleans era pariente de Isabel, ya que era su primo, hijo del hermano de su padre, y se encontraba entre los nobles más influyentes de Francia. A los 29 años, él tenía exactamente la misma edad que Richard había tenido cuando se casó con Isabela. Sin embargo, esta vez, la diferencia de edad parecía menos significativa, considerando que Isabela ahora se acercaba a su 14º año. La idea del matrimonio resultaba atractiva desde múltiples puntos de vista. Aseguraría que Isabela permaneciera dentro del círculo real francés, evitando que se convirtiera en una pieza en las estrategias diplomáticas de naciones extranjeras. Además, la vincularía a una de las cortes más refinadas y cultas de Europa. El duque de Oair era conocido por su apoyo a las artes y la literatura, así como por ser un líder militar hábil, por lo que, en lo personal, la unión representaba para Isabela la oportunidad de un matrimonio basado en el respeto mutuo en lugar de temores no. Intereses políticos únicamente. Ella había encontrado a su primo varias veces durante su infancia, y él siempre le había mostrado cortesía y amabilidad. Más importante aún, era lo suficientemente maduro y experimentado para ser un compañero genuino y no simplemente otra figura tutora. Las conversaciones sobre este matrimonio tuvieron lugar en medio de la agitación en Inglaterra y una creciente confianza en Francia de que el reinado de Enrique IV podría enfrentar dificultades tempranas. Si Enrique caía, siempre existía la posibilidad de que Isabela fuera llamada de regreso a Inglaterra para apoyar un nuevo gobierno. Esta posible complicación hacía que el momento del nuevo matrimonio de Isabela fuera especialmente importante desde el punto de vista francés. Carlos de Orleans reconoció la naturaleza sensible de la situación. No buscaba simplemente una esposa. Potencialmente, estaba formando una alianza con una mujer que algún día podría ser llamada a influir en la política inglesa. Esto añadía
una capa de complejidad a su cortejo que era inusual, incluso para los estándares de los matrimonios nobles medievales. Cuando Isabel inicialmente se reunió con Carlos para discutir el matrimonio en serio, se sorprendió por lo diferente que era de Ricardo. Mientras que Ricardo había sido gentil y algo etéreo, Carlos era apasionado y estaba profundamente involucrado con el mundo que lo rodeaba. Él le dirigió la palabra no como a una niña que necesitaba protección, sino como a una igual, cuyas ideas y experiencias tenían peso. Durante una de sus conversaciones privadas, le explicó que no buscaba casarse con la antigua reina de Inglaterra. En cambio, su intención era casarse con Isabel de Balwis, la joven extraordinaria que había sobrevivido en las cortes de dos reinos y había preservado su dignidad a lo largo del tiempo. Isabel se encontró genuinamente atraída por Carlos de una manera que nunca había sentido antes. A los 14 años, ya no era una niña, y las emociones que despertaban en ella reflejaban las de una joven explorando sus propios deseos y preferencias. Charles era atractivo, bien educado e inteligente, pero lo que era aún más importante, parecía verla como una persona individual, en lugar de solo una pieza política. Las negociaciones matrimoniales avanzaron rápidamente una vez que ambas partes acordaron los términos fundamentales. Isabela aportaría su estatus de ex reina y sus influyentes lazos políticos a la unión, mientras que Charles le ofrecería una posición estable dentro de la sociedad francesa y la protegería de quienes pudieran querer aprovecharse de ella. La boda se celebró en junio del año 1406 en la Catedral de Notre-Dame en París, una ceremonia intencionadamente diferente a la del primer matrimonio de Isabela, en la que su unión con Richard había sido un modesto evento diplomático. Esta celebración fue una exhibición lujosa diseñada para mostrar la fuerza y la riqueza de la familia real francesa. Ahora, con 16 años, Isabela lució un vestido de seda azul intenso, adornado con bordados de oro, su cabello oscuro decorado con una diadema de zafiros y perlas. Caminó con gracia por la nave de la grandiosa catedral. Ya no era la niña asustada que había sido casada con un desconocido, sino una joven que afirmaba su propia elección. Charles la esperaba en el altar con su mejor atuendo, con una expresión que reflejaba una felicidad genuina en lugar de solo satisfacción diplomática. Durante el momento en que intercambiaron sus votos, sus voces resonaron con claridad y confianza, y los testigos observaron que se miraban directamente a los ojos en lugar de simplemente recitar palabras para cumplir con obligaciones políticas. El banquete nupcial posterior fue una gran celebración del patrimonio y la autoridad francesas. Los juglares interpretaron baladas en alabanza a los recién casados. Espectaculares escenas teatrales ilustraron la victoria del amor sobre las dificultades, y los mejores vinos de todo el reino se sirvieron generosamente. Isabela se encontró relajándose y disfrutando de las festividades de una manera que nunca había experimentado durante su tiempo en Inglaterra. Más significativamente, sintió, por primera vez desde que salió de Francia de niña, que realmente pertenecía a algún lugar. La corte francesa la había recibido de vuelta no como un fracaso político, sino como un miembro querido de la familia real que había ganado conocimiento y fortaleza a través de sus desafíos.
Los primeros años del matrimonio de Isabela con Carlos fueron algunos de los momentos más felices de su vida. Carlos demostró ser no solo un esposo leal, sino también un compañero intelectual que compartía sus pasiones por la literatura, la música y las artes. Su corte en Blie se convirtió en un centro de sofisticación cultural, atrayendo poetas, eruditos y artistas de toda Europa. Isabella aceptó con entusiasmo su nuevo papel, sumergiéndose por completo en sus deberes. Ella apoyó a los trovadores y encargó manuscritos iluminados. Fundó un scriptorium donde los monjes copiaban y protegían diligentemente textos importantes y mantuvo correspondencia con académicos de todo el continente. Sus experiencias en Inglaterra le habían brindado una perspectiva distintiva sobre la cultura europea, que aprovechó para promover el diálogo intelectual entre las cortes reales francesas y extranjeras. Además, comenzó a cultivar su propia influencia política. El rey Carlos valoraba sus ideas sobre los asuntos ingleses, pero lo que más apreciaba era su juicio en un amplio espectro de temas que afectaban su ducado y el reino en general. Isabel empezó a surgir como una verdadera compañera en el gobierno, ya no solo como una consorte ornamental. La primera descendencia de la pareja, una hija llamada Jean, nació en el año 1407. Isabel abordó la maternidad con la misma dedicación que aplicaba a sus otras actividades, decidida a ser una madre más involucrada que su propia madre había sido durante el turbulento periodo del reinado de su padre. Insistió en amamantar a su hija personalmente, a pesar de las objeciones de los médicos de la corte, quienes creían que era una cuestión que no correspondía a la dignidad de una duquesa. Cuando Isabel sostuvo a su hija por primera vez, experimentó una sensación abrumadora de plenitud. Esta pequeña crecería rodeada del amor y la seguridad de sus padres, sin verse afectada por las intrigas políticas que habían influido en la propia crianza de Isabel. Susurró suavemente votos al bebé dormido en francés e inglés, prometiendo que Jean tendría opciones que Isabella nunca había tenido. La llegada de su hijo profundizó la conexión entre Isabella y Charles. Él demostró su dedicación como padre, pasando momentos de calidad con Jean, a pesar de las presiones de sus deberes políticos y militares. Isabella a menudo lo encontraba en la habitación de los niños, leyendo en voz alta para su hija, o simplemente mirándola mientras dormía, maravillada por el milagro de esta nueva vida que habían traído al mundo juntos. Sin embargo, incluso en medio de su dicha doméstica, el mundo más amplio seguía proyectando su sombra. Las noticias desde Inglaterra seguían siendo inquietantes, con Enrique IV enfrentando rebeliones persistentes y amenazas a su reino. Más preocupante aún era la creciente agitación dentro de Francia, ya que los problemas de salud mental del rey creaban un vacío de poder que varias facciones nobles buscaban explotar. Entre las más ambiciosas estaba la familia de Isabella, el suegro, Luis de Orleans. Como hermano del monarca, afirmaba su derecho a gobernar durante los períodos en los que Carlos VI no podía hacerlo. Sin embargo, esta afirmación fue desafiada por el duque de Borgoña, quien comandaba su propia facción y albergaba sus propias ambiciones para el futuro de Francia. El conflicto entre las facciones de Orleans y Borgoña eventualmente conduciría a una lucha civil que amenazaba con fracturar la nación. En los primeros años del matrimonio de Isabel,
Esta rivalidad parecía ser solo otra de las disputas políticas en curso que surgían con frecuencia en la corte real. Isabel buscaba mantenerse apartada de estas luchas de facciones, concentrándose en su vida familiar y en sus intereses culturales, dejando la estrategia política en manos de otros. Esta postura de distancia neutral se volvió inviable en noviembre del año 1407, cuando Luis de Orleans fue asesinado en las calles de París por agentes que actuaban en nombre del duque de Borgoña. El asesinato fue llevado a cabo con una audacia sorprendente. Los asesinos derribaron al hermano del rey a plena luz del día, antes de desaparecer en el laberinto de callejones medievales de París. El asesinato cambió la vida de Isabel para siempre. Carlos, quien había heredado los títulos y deberes de su padre, ahora era una de las figuras más influyentes de Francia, pero también se convirtió en un blanco de peligro. El duque de Borgoña había demostrado su disposición a recurrir a la violencia contra sus adversarios, y la familia Olón pronto se convirtió en su principal objetivo. Isabel se encontró inmersa en un mundo de guardaespaldas y vigilancia constante. Sus movimientos estaban limitados por motivos de seguridad y su correspondencia era supervisada de cerca para evitar que cualquier información sobre las actividades de su familia llegara a partes hostiles. El ambiente relajado y festivo de su corte en BL fue reemplazado por la dura realidad del conflicto civil. El propio Carlos fue profundamente cambiado por el asesinato de su padre. El joven refinado y artístico con el que Isabela se había casado comenzó a mostrar una actitud más dura, alimentada por una sed de venganza que a veces la alarmaba. Él empezó a reunir partidarios y a recopilar recursos para lo que todos anticipaban sería una lucha prolongada y brutal contra la facción beagandiana. Aunque Isabela apoyaba la causa de su esposo, también le preocupaba el costo que la inminente guerra podría tener. Habiendo presenciado ya cómo la violencia política podía devastar vidas y reinos, temía que Francia pudiera sufrir un destino similar al de Inglaterra durante las Guerras de las Rosas. Sus temores resultaron ser correctos, ya que la rivalidad entre las facciones de Orleans y Borgoña se intensificó hasta convertirse en un conflicto abierto. El nacimiento del segundo hijo de Isabela, un niño llamado Carlos, en 1408, ofreció un breve descanso de la agitación política en curso. La llegada de un heredero varón fortaleció la reclamación de la familia de Orleans a la eventual dominación de Francia, pero también aumentó su vulnerabilidad frente a sus adversarios. Isabel abordó la educación de su hijo con aún mayor diligencia que la que había tenido con John. Su objetivo era que Charles creciera plenamente consciente tanto de los privilegios como de los deberes asociados a su estatus noble, mientras también cultivaba un carácter capaz de navegar por el peligroso panorama de la política medieval sin Giotitotino. Sacrificar su humanidad. Estaba comprometida a participar en cada aspecto de su educación, desde la elección de sus tutores hasta la configuración de su currículo. Basándose en sus propias experiencias en la corte real inglesa, se aseguró de que su hijo adquiriera varios idiomas, estudiara las historias de diversos reinos europeos y desarrollara el agudo sentido diplomático que sería vital en sus futuras responsabilidades.
Durante los primeros años del conflicto civil, una serie de batallas y asedios agotaron gradualmente a ambas facciones. Isabel gestionaba los territorios de su familia, mientras Charles participaba en campañas militares, una tarea que le exigía entender la intrincada logística de la guerra y la administración medievales. Demostró una habilidad notable en estas áreas, empleando sus talentos diplomáticos para mantener alianzas y su destreza organizativa para asegurar que los suministros y refuerzos llegaran a los ejércitos de Charles cuando fuera necesario. Sus cartas de este período muestran a una mujer que había abrazado completamente su papel como líder política. Ya no era la niña desconcertada que había sido trasladada entre cortes, sino una mujer segura que afirmaba el control sobre su propio futuro. El conflicto infligió una destrucción severa a Francia, con regiones enteras devastadas por ejércitos rivales. El comercio se sumió en el caos y los ciudadanos comunes soportaron las dificultades causadas por los soldados de ambas facciones. Isabel aprovechó su influencia para ofrecer ayuda donde fue posible, fundando instituciones benéficas y asegurando rutas seguras para los refugiados que escapaban de las batallas más feroces. Su dedicación a asistir a las víctimas de la guerra fortaleció su posición en toda Francia. Ganó reconocimiento no solo como la duquesa de Orlán, sino como una líder compasiva que recordaba sus responsabilidades con la gente común. Esta reputación se volvería cada vez más importante en los años venideros a medida que el panorama político de Francia se volvía más complejo. La llegada del tercer hijo de Isabel, una hija llamada Margarita, en el año 409, trajo tanto felicidad como preocupación. A sus 20 años, Isabel enfrentaba el desgaste físico de múltiples embarazos. Durante la Edad Media, el conocimiento médico ofrecía una visión limitada sobre la mortalidad materna, pero Isabel era lo suficientemente perspicaz para entender los peligros asociados con cada parto. Abordó su embarazo con meticulosa precaución, siguiendo las indicaciones de los médicos más expertos de su tiempo y redactando instrucciones detalladas para el cuidado de sus hijos en caso de no sobrevivir. Estas preparaciones resultaron ser previsores cuando las complicaciones durante el parto de Margarita casi provocan la muerte de Isabel. Durante varios días después del nacimiento, Isabel estuvo entre la vida y la muerte, su cuerpo debilitado por una pérdida significativa de sangre y una infección. Carlos rara vez la abandonaba, y se enviaron mensajeros por toda Europa para solicitar oraciones por su recuperación. La verdadera posibilidad de su fallecimiento obligó tanto a Isabel como a Carlos a enfrentar la delicada naturaleza de su felicidad y el futuro incierto de su descendencia. La recuperación de Isabel fue gradual e incompleta. El parto había causado daños duraderos en su salud, dejándola debilitada y vulnerable a las diversas enfermedades que aquejaban a las poblaciones de esa época. De manera más inmediata, sus médicos advirtieron que otro embarazo podría resultar fatal para ella, un consejo que influyó significativamente en su relación con Carlos. La cercanía física de la pareja se volvió más reservada y cautelosa, impulsada por el temor a un embarazo. Este cambio en su vínculo fue difícil para ambos, especialmente para Isabel, quien anteriormente encontraba gran alegría en la expresión física de su amor.
La joven apasionada, que había descubierto recientemente sus propios deseos, ahora se veía obligada a suprimirlos por el bien de su seguridad. A pesar de estas dificultades, el matrimonio de Isabel y Carlos continuó siendo resistente. Descubrieron nuevas formas de demostrar su amor y asociación, enfatizando sus intereses mutuos en la cultura y la política. Isabela se volvió cada vez más activa en la gestión de sus territorios, actuando de manera efectiva como coparienta de Carlos mientras él participaba en campañas contra los borgoñones. El año 1410 introdujo nuevas complicaciones cuando el duque de Borgoña comenzó negociaciones con los ingleses con el objetivo de involucrar a Enrique IV en el conflicto civil francés del lado borgoñón. La idea de una intervención inglesa alarmó a Isabela, quien temía que Francia pudiera sufrir la misma devastación que marcó la Guerra de los 100 años. Utilizando su posición única como ex reina de Inglaterra, Isabela inició comunicaciones discretas con la corte inglesa. A través de mediadores, intentó convencer a Enrique IV de que involucrarse en la guerra civil francesa sería costoso y, en última instancia, ineficaz. Sus esfuerzos se vieron obstaculizados por el hecho de que muchos en Inglaterra aún la consideraban con desconfianza, pero ella permaneció comprometida en evitar la renovación de un conflicto a gran escala entre los dos reinos. Estos esfuerzos diplomáticos demostraron la creciente habilidad de Isabela como estratega política. Ella se dio cuenta de que su influencia no se basaba únicamente en sus conexiones reales, sino también en su capacidad para percibir las tendencias más amplias en la política europea y desarrollar planes que equilibraran múltiples intereses a la vez. La efectividad de sus campañas diplomáticas aumentó su prestigio tanto en Francia como a nivel internacional. Ella comenzó a ser buscada no solo en asuntos relacionados con los dominios de su esposo, sino también en temas más amplios de la política francesa. Su consejo era valorado por sus experiencias únicas y su probada capacidad para gestionar situaciones políticas complejas. La salud de Isabel continuó deteriorándose durante los años de 1411 y 1412. Las heridas sufridas durante el nacimiento de Margaret la habían hecho más susceptible a enfermedades respiratorias y padecía de un agotamiento persistente que hacía cada día más difícil sus rutinas diarias. Empezó a dedicar más tiempo a la reflexión y la oración, quizás intuyendo que sus días restantes eran pocos. A pesar de su fragilidad física, Isabel mantenía una mente aguda y seguía emocionalmente conectada con su familia y sus obligaciones. Persistió en supervisar la educación de sus hijos, gestionar los asuntos políticos de su familia y perseguir sus pasiones culturales. Su determinación de vivir la vida al máximo, a pesar de sus problemas de salud, sirvió como fuente de inspiración para quienes la rodeaban. La primavera del año 1409 ofreció una sensación efímera de optimismo cuando comenzaron las primeras conversaciones de paz entre las facciones de Holland y Borgoña. Isabel desempeñó un papel crucial en estas negociaciones, aprovechando sus habilidades diplomáticas y su reputación de imparcialidad para ayudar a reducir las diferencias entre ambas partes. Aunque las conversaciones finalmente no tuvieron éxito, las contribuciones de Isabel recibieron amplios elogios
y fortalecieron su reputación como una potencial pacificadora en futuros conflictos. Su capacidad para colaborar con representantes de ambas facciones reflejaba su madurez política y su dedicación a buscar soluciones pacíficas a los problemas de Francia. A medida que avanzaba el año 1409, la salud de Isabel se deterioraba de manera más notable. Los problemas respiratorios de larga data que la habían aquejado desde el nacimiento de Margarita empeoraron y comenzó a sufrir de una enfermedad debilitante que eventualmente conduciría a su muerte. Los médicos medievales carecían de un entendimiento de la tuberculosis que probablemente estaba causando su fallecimiento, pero reconocían que su condición era grave. Isabel enfrentó la posibilidad de la muerte con la misma valentía que había demostrado a lo largo de toda su vida. Organizó cuidadosamente sus asuntos para asegurar el futuro de sus hijos, garantizando que estarían protegidos y recibirían una educación independientemente de su destino. Además, trabajó para fortalecer la posición política de la facción de su esposo, consciente de que su fallecimiento podría abrir puertas a sus adversarios. Sus últimos meses estuvieron dedicados a prepararse para su partida y a valorar los momentos que le quedaban con su familia. Insistió en mantener sus rutinas diarias durante el tiempo que le fue posible. Resuelta en su deseo de no convertirse en una carga para sus seres queridos, su valentía, al enfrentar su enfermedad terminal, se convirtió en legendaria, inspirando historias y canciones que serían transmitidas de generación en generación. Isabel de Balaguer falleció el 13 de septiembre de 1409, a la edad de 20 años. Su vida abarcó 3 reinos y 2 matrimonios, experimentando tanto los picos de la autoridad real como los valles de la inestabilidad política. Su muerte fue llorada en toda Europa, no solo por su familia y súbditos, sino también por muchas personas cuyas vidas había tocado a través de su compasión y sabiduría. La procesión fúnebre que llevó el cuerpo de Isabel a su lugar de descanso final, en el convento de Celestinas en París, fue una de las más grandes vistas en la Francia medieval. Delegados de toda Europa se reunieron para honrar a una mujer que personificaba el intrincado equilibrio entre la valentía individual y la obligación política que definió su era. Carlos de Orleans quedó profundamente afectado por la pérdida de su esposa. Lloró no solo a una compañera querida, sino también a una consejera de confianza y aliada política cuya sabiduría había sido vital para sus logros. El viudo afligido eventualmente contrajo un nuevo matrimonio, pero nunca olvidó a Isabel ni la alegría que compartieron durante su tiempo limitado juntos. La descendencia de Isabel llegó a ocupar puestos prominentes en la historia francesa y europea. Su hijo Carlos se convirtió en un poeta de renombre y defensor de las artes, mientras que sus hijas aseguraron matrimonios ventajosos que fortalecieron la posición de la familia de Orleans. Todas ellas defendieron los principios que su madre había transmitido: valor, empatía y una dedicación a aprovechar sus privilegios para servir a los demás. Las repercusiones políticas de la muerte de Isabel resonaron en toda Francia y más allá. Su ausencia eliminó una fuerza moderadora de la guerra civil en curso, lo que llevó a un aumento en la hostilidad y la devastación entre las facciones de Orleans y Borgoña.
La tranquilidad que ella había esforzado incansablemente por alcanzar permanecía fuera de alcance, y Francia seguiría enfrentándose a conflictos internos durante muchos años. Sin embargo, la influencia de Isabel se extendió mucho más allá de las repercusiones políticas inmediatas de su muerte. Demostró que, incluso en una época en la que se esperaba que las mujeres sirvieran como herramientas políticas pasivas, una persona resuelta podía establecer un espacio para la acción autónoma y la orientación moral. La historia de su vida se convirtió en un faro de inspiración para otras mujeres que enfrentaban obstáculos similares. La valentía e inteligencia demostradas por Isabel eran frecuentemente mencionadas por las generaciones posteriores de gobernantes y figuras políticas femeninas que buscaban ampliar los límites de lo que las mujeres podían lograr en la esfera pública. Los historiadores contemporáneos a veces encuentran difícil comprender completamente la narrativa de Isabel. A menudo están divididos entre la admiración por sus logros personales y la incomodidad ante las circunstancias que dieron forma a su existencia. El matrimonio de una niña de 6 años con un hombre de 29 rompe con las nociones actuales de infancia y consentimiento, incluso considerando las motivaciones políticas detrás de tales uniones. Sin embargo, juzgar el mundo de Isabela desde una perspectiva moderna corre el riesgo de pasar por alto los profundos elementos humanos de su historia. Ella nació en un sistema que consideraba a la descendencia real como herramientas diplomáticas. Sin embargo, logró superar esas restricciones y forjar una vida llena de propósito y logros genuinos. Sus matrimonios, independientemente de las circunstancias iniciales, se convirtieron en alianzas basadas en el respeto mutuo y el amor. La violencia y el tumulto político que caracterizaron su época no se debieron a deficiencias morales, sino que reflejaron un mundo donde la seguridad personal y la autoridad política estaban continuamente desafiadas. La habilidad de Isabela para gestionar estas dificultades mientras preservaba su integridad y compasión resalta el potencial humano duradero para el crecimiento y la valentía moral. Su historia nos recuerda que la historia no solo trata de los movimientos imponentes de ejércitos y el auge y caída de imperios, sino también de las vidas individuales que experimentan estos eventos y los influyen a través de sus decisiones. Isabella de Beauvoir eligió ser más que una víctima de sus circunstancias, y al hacerlo, dejó un legado que trasciende las estructuras políticas específicas de su época. A lo largo de los siglos, observamos en la vida de Isabel tanto las limitaciones como las oportunidades que siempre han formado parte de la existencia humana. Ella estuvo limitada por las expectativas de su tiempo y de su género, pero encontró maneras de ejercer su autonomía y de hacer impactos significativos en su entorno. Su historia, en última instancia, encarna la resiliencia, la inteligencia y la negativa a aceptar que la realización personal y el deber político sean mutuamente excluyentes. La era medieval que moldeó a Isabel de Valois fue un periodo brutal e implacable en formas que nos resultan difíciles de comprender por completo. La existencia era efímera, la infancia breve y las alianzas políticas se forjaban con frecuencia a costa de vidas humanas. A pesar de estas dificultades, personas como Isabel
lograron encontrar maneras de crear belleza, de mostrar compasión y forjar relaciones que dotaron de propósito sus vidas. Su legado no es de rendición o victimización, sino de superar circunstancias que podrían haber quebrado a un alma más débil. En definitiva, la historia de Isabel nos recuerda que cada época presenta sus propios desafíos morales y que las personas del pasado, a pesar de sus mundos muy diferentes, compartían nuestras necesidades humanas fundamentales de amor, seguridad y sentido. Conocer su vida nos permite entender un aspecto esencial de la experiencia humana, que estamos moldeados por nuestro tiempo, pero somos capaces de elevarnos por encima de las limitaciones que éste nos impone.